Bueno, seas bienvenido Agustín a este video de la entrega final de estudios económicos, en donde hablaré básicamente de todo el trabajo del año, el proceso y terminaré con las conclusiones del trabajo al final, donde daré mi opinión y bueno, qué me dejó a mí el sabor de boca que me dejó todo este trabajo, básicamente. Bueno, como primer punto tenemos un resumen básicamente de todo lo que voy a hablar, el título, el punto inicial, los objetivos, el marco teórico, el trabajo de campo y las conclusiones. Y acá del otro lado te puse un resumen de lo que voy a hablar básicamente en cada punto y bueno, lo que fue todo este trabajo, básicamente. Bueno, el primero de todos es el título, que aquí lo podés ver. Epidemia silenciosa, la verdad detrás del suicidio en la generación de cristal, el momento de hacer prioridad la salud mental. Es un título que costó un poco el proceso de elegirlo, porque no es fácil elegir un título que te guíe todo tu trabajo. Y bueno, está. Pero en el momento está, se trabajó bastante y se pudo llegar a un título que para mí al final del día es un título muy bueno, que a mí me gustó. Y bueno, y también hicimos el póster acá que te lo muestro, que también quedó bastante bueno y representa bastante lo que se quiere transmitir con este póster, ¿no? Bueno, luego está la pregunta inicial, que acá dice la comparación entre la vieja y la nueva, básicamente, en donde podemos ver que hubo un cambio por un tema de que lo hablamos contigo, fue todo un cambio de la pregunta vieja indicaba mucho una respuesta de sí o no, y la nueva es como que una pregunta mucho más general, que puede abarcar muchas más cosas, está como mejor refutada, está mucho más completa básicamente, y es por eso que hicimos el cambio y que está tachado este como viejo y este como nuevo. Bueno, luego los objetivos. Planteamos tres objetivos en nuestro trabajo, básicamente. Los hablaré después de lo que pasó con cada uno en las conclusiones, pero básicamente aquí están los tres. Eh, este es entender la manera en que las variables socioeconómicas y culturales inciden en la sociedad actual y cómo puede incidir en los suicidios adolescentes. El segundo es más un poco en el proceso de trabajo, cuando consigas análisis de datos y estudios previos que bueno, te ayudan a dar esa relación entre los datos y las tasas de suicidio y lo que pasa en Uruguay. Y el tercero es, ya como un poco más al final, utilizar esos hallazgos, esas investigaciones, esos conocimientos para sugerir, bueno, estrategias de prevención de suicidio, quizás concientizar de alguna forma un poco más y todo eso. Y bueno, básicamente eso. Después lo que fue el marco teórico, como éramos seis, lo dimos en 6 puntos, que acá están marcados en negrita. A mí me tocó el segundo, que es el suicidio a lo largo de la historia. Me sirvió mucho hacer esto, el marco teórico, que después bueno, también hablaré en las conclusiones, pero es algo que sirvió mucho para como darse cuenta de muchas cosas que pasan hoy en día y que capaz no te das cuenta porque no estás tan informado, y cuando te informás está mucho mejor. Bueno, un punto a recalcar acá es que, bueno, lo dimos en 6 y cada capítulo tiene su capítulo menos la introducción, que bueno, la introducción nunca tiene su capítulo porque es una introducción simplemente y con definiciones. Pero bueno, básicamente pusimos subcapítulos en cada uno de los capítulos y me pareció que la elección fue buena, hablamos de historia, hablamos de adolescencia, de adolescentes actuales, de los factores socioeconómicos y culturales, de las regulaciones y los protocolos que se tienen hoy en día. Y bueno, de lo que tiene la salud mental, las consecuencias. Me pareció un marco teórico muy completo, que nos fue bien en general, así que bastante satisfactorio. Bueno, luego esto, quiero hablar un poco de esto, el marco teórico. Son datos de la historia que inciden mucho en las tasas de suicidio. Y esto es lo que voy a hablar básicamente, una de mis conclusiones, es cómo se ve cómo inciden distintos factores socioeconómicos y culturales, ¿no? Por ejemplo, socialmente los hombres se suicidan mucho más y muchas veces por un tabú de que los hombres no pueden hablar de suicidio, como que no pueden pensar en esas cosas o que está mal visto, pero al final los que más se suicidan son los hombres, que bueno, es un dato bastante valor. Y luego acá abajo los suicidios a lo largo de los años, que bueno, se puede ver como un incremento en 2001, 2002, más que nada por la crisis que hubo económicamente, ¿no? En Uruguay, y bueno, también es un factor socioeconómico que pega mucho. Cuando hubo una crisis, mucha gente se suicidó, y bueno, no se podía mantener y son esas cosas. Luego el trabajo de campo, que fue la última entrega anterior a esta, donde conseguimos tres entrevistados.
los tres muy capacitados, todos, por ejemplo, acá Enrico Irrazábala, que tiene titular grado 5 todos psicólogos y metidos en psicología. Nuestra selección se basó básicamente en gente que esté metida en la sociedad, en la psicología pública, más que nada, y que esté metida en la psicología en general, que sean gente como expertos, que se puedan informar básicamente, y bueno, son los mejores que encontramos en Uruguay, como de este tema, ¿no? Karina Randó, la ministra de Salud Pública, Pablo Hein, grado 3 Facultad de Ciencias Sociales, bueno, integró muchos grupos de prevención y conducta de suicidio, todos muy importantes entrevistados. Y luego el formulario web, que bueno, básicamente acá aplicamos el público objetivo, que básicamente eran psicólogos que trabajan en sus en instituciones públicas y privadas, porque nos pareció que están muy en contacto con los gurises y nos pareció que son los más indicados como para dar una opinión acerca de qué le pasa a los gurises en el día a día, cómo se sienten. Por ejemplo, bueno, en el Juan, un ejemplo, hay una psicóloga que siempre está ahí a disposición, que si querés ir le puedes hablar, y bueno, ella sabrá también las situaciones que suceden, lo que se plantea, yo qué sé, de estrés, algunos casos de depresión, puede ser también, muchos factores, pero básicamente eso. Nuestro público era ese, y bueno, acá dejé un link al formulario que está, por si sirve, mostrarlo también. Como forma de que lo hicimos y tal, y lo realizamos. Y después voy a hablar un poco de eso también. Y por último, nuestras conclusiones. Bueno, el primer punto que quiero destacar es que de nuestros objetivos planteados, de los tres, se cumplieron dos, personalmente. Yo cumplí dos, que fueron estos primeros dos, porque pude entender cómo incide todas esas variables en el suicidio, lo entendí bastante bien. En base al marco teórico, a todas las investigaciones que hicimos. Y también el objetivo 2 tiene que ver con el marco teórico, lo que mostré acá, el análisis es basado en datos. Esto son datos estadísticos que sacamos de páginas de Uruguay, de webs, de expertos. Son datos estadísticos claves. Pero bueno, lo que quería hablar del tercero es que no lo pudimos cumplir por un tema de nos faltó llegar a ese punto de poder, por ejemplo, el formulario llegar a los psicólogos que lo pudieran hacer y en base a eso como que hacer como una recabación de datos y poder decir, bueno, qué pasó y bueno, qué podemos decir. Pero básicamente eso. Y después, bueno, el marco teórico, lo que dije recién, mucha utilidad para lo que nos enfrentamos hoy en día, para entender el tema. Y después, como nos dimos cuenta, yo me di cuenta básicamente que hoy en día hay mucha más concientización que antes. Me parece que está mucho más trabajado el tema, es mucho más importante hoy en día, es más relevante. Me di cuenta porque hay demasiados cantidad de información, fuente de información para que un gurí de nuestra edad se informe, se quiera saber. Hay datos nacionales, hay expertos con los que gusta hablar, hay webs que hablan de todo ese tema. Me parece que hoy en día está muy, muy bien en ese sentido, toda la fuente de información que hay. Y por último, bueno, una opinión personal también, me hubiera gustado dar más en el trabajo de campo, bueno, por un tema de tiempos no dio, obviamente, porque son 2 horas semanales que tenemos, no va para tanto. Y bueno, pero básicamente lo que me ha gustado es llegar a entrevistar a esos psicólogos, estar cara a cara con ellos, poder hablar de todo lo que investigamos, de qué piensan ellos, qué nos pueden decir, de las preguntas que formulamos también, porque hicimos todo un formulario de preguntas a cada uno, le hicimos como 10 preguntas a cada uno que queríamos hacerle, pero bueno, nunca llegamos a ese punto, por un tema de que no se dio. Y después, bueno, también lo que dije antes, lograr que el formulario llegue a nuestro público objetivo, que los psicólogos puedan, yo qué sé, agarrar 100 psicólogos, 50 psicólogos, una buena cantidad, como para decir, bueno, qué estadísticas podemos sacar de eso, qué información podemos sacar de eso, qué podemos reflejar a partir de eso, y bueno, parece que hubiera sido muy importante llegar a eso, pero bueno. No se llegó, pero es una opinión de que si se hubiera llegado hubiera estado mejor, quizás hubiera sido conclusiones más satisfactorias, pero en general fue un trabajo que me gustó, el tema fue bastante interesante, me interesé, me investigué, descubrí cosas que no sabía, me impresioné, pero en general fueron un trabajo satisfactorio y que me llevó buenas cosas, sinceramente. Bueno, gracias por ver.